Saludos a toda la comunidad de El Ciudadano. Como todas las semanas nos acompaña un protagonista o una protagonista de los temas que ocupan y preocupan a la ciudadanía. El día de hoy nos acompaña la abogada experta en vivienda y alcaldesa de la comuna de San Antonio, Constanza Lizana. Bienvenida, Constanza. Hola, ¿qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Un gusto de poder estar con ustedes hoy día acá. Constanza, en 130 años de la existencia de la comuna de San Antonio, nunca antes había habido una gestión transformadora, feminista, liderada por una mujer. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Qué fuerte suena 130 años y es real. Este año cumplieron 130 años el municipio, San Antonio, y con ello también nuestro tercer año de gestión municipal, una gestión independiente que da cuenta también de cómo hoy día hemos avanzado en devolver a los ciudadanos, a la ciudadana, a los vecinos de San Antonio la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones respecto de cuál es el San Antonio que quieren. Y la verdad es que ha sido un proceso que ha sido sumamente bonito, pero a la vez también bastante complejo, toda vez que eso significa también cambiar un paradigma de cómo se estructura tanto el poder como la lógica también de la respuesta municipal. Hoy día logramos y hemos logrado abrir el municipio, generar proyectos que dicen relación con más que intereses de grupos, con las necesidades de las personas, invertir en las comunidades, tomar en cuenta los sectores rurales, y así es como hemos ido avanzando en finalmente atender a la comunidad de San Antonio como una ciudad que tiene más de 120.000 habitantes y que alberga el puerto con mayor transferencia de carga del país. Constanza, estas semanas el país ha visto de manera atónita que esto que se decía de que habían espacios de toma de decisiones oscuros, secretos, de tráfico de influencias entre poderosos, era real. Es cierto, a propósito del caso de Luis Hermosilla. Entonces, tu gestión municipal irrumpe distinto de las fuerzas oligopólicas, distinto de las fuerzas binominales. Tu candidatura en 2021 se levanta en contra de la corrupción de los mismos de siempre y denunciabas ya en esa época lo que hoy por hoy se ve que es una realidad. Sí, bueno, ahí hay varios temas y por una parte nos mantenemos y seguimos siendo una alcaldía y a la vez una próxima candidatura independiente, precisamente porque creemos que la decisión de, sobre todo las distintas comunidades, los distintos territorios, tienen que estar en la fuerza que tienen las personas. Y hoy día no sé si espantado, yo creo que todos sabíamos un poco que esto pasaba, pero quizás no con este nivel de impacto. La situación que pasa con el abogado Hermosilla, hoy imputado Hermosilla, pero que no dice solamente con él, dice relación con distintas instituciones del Estado y finalmente con todos los estamentos del poder. Acá estamos hablando del poder judicial, del poder central, del poder ejecutivo, del parlamentario, o sea, hay una red sumamente compleja y que uno espera también que en este tipo de investigaciones se dé y suena duro, pero que caigan todos. Si acá no puede haber ni un lugar a la corrupción, al tráfico de influencia, porque finalmente eso afecta a la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que San Antonio no está exento de esa lógica. ¿Y por qué? San Antonio, quizás no todos lo saben, pero es una ciudad que, si bien no es tan grande, tenemos 120.000 habitantes, es gravitante para el desarrollo de la economía del país. Albergamos el puerto con mayor transferencia de carga, el más grande de todo Chile, y donde también se proyectan crecimientos y expansiones del puerto que lo van a transformar en uno de los más grandes de Sudamérica. Por lo tanto, eso también significa que hay mucho poder detrás de la toma de estas decisiones, quienes buscan beneficiarse también de estas decisiones, y eso genera estos tráficos de influencia y otros intereses detrás de las decisiones. Fue muy bullado en su momento a propósito de tráfico de influencia, corrupción. Vemos que es una realidad con lo de Hermosilla, esto de los permisos para la construcción del mall de San Antonio,
que también fue bullado, pero queda tapado en el olvido de los medios de comunicación. Bueno, San Antonio estuvo harto tiempo bien metido con varios temas reñidos con la ley y bien cercanos a la corrupción. Tenemos, tal como cuentas, un mall que está construido fuera de la norma, y eso lo señaló Contraloría. Nadie sabe cómo se obtuvieron esos permisos para llegar a construir un mall no respetando ninguna norma urbanística. Pasó en su momento también cuando querían modificar el plan reguladores. Si mal no recuerdo, esto fue alrededor del año 2017 o 2018, donde querían convertir una zona que es residencial en una zona industrial para que se asentaran ahí los tarros, que son los containers de los camiones. Entonces, ¿a quién benefician esas decisiones? Que finalmente el objetivo es que beneficien a la comunidad, pero no estaban beneficiando directamente a la comunidad. ¿Qué intereses convergen ahí? Y ¿por qué no decirlo? Hace poco salió un reportaje de una empresa de lo importante, pero donde dio cuenta de la corrupción que había en los municipios. Y dentro de la quinta región, durante el periodo anterior, la verdad es que da cuenta de que se manejaba, habían actos que al menos generaban algún conflicto respecto de a quienes beneficiaban. No por nada estuvo imputado el exalcalde por entregar subvenciones municipales a un club sociedad anónima deportiva. Estos temas de corrupción, de tráfico de influencia, entonces no solo son de Santiago, de la tele lejos, sino que son temas locales, y vaya a saber uno cuántos temas más pudieran destaparse a partir de lo de Hermosilla, pero también a partir de un periodismo serio y de investigación. Constanza, pasando a otro tema, tú eres una abogada experta en vivienda, ¿sí? Y desde esa perspectiva, ¿cuál es tu análisis respecto del estado actual de la vivienda en San Antonio? Que tal vez sea el derecho humano menos ejercido en todo Chile, el derecho a la vivienda propia. Qué importante eso, porque los derechos solo tienen sentido cuando se pueden ejercer, si no es tan solo una declaración escrita en un papel. Y sabes que el tema de la vivienda en San Antonio está muy ligado a lo que hablábamos anteriormente, porque el problema de vivienda en Chile y en San Antonio obedece principalmente a la disponibilidad que hay de terrenos para construir vivienda. Y tal cual pasa en muchas partes del país, no es que falte terreno, lo que pasa es que los terrenos están en manos de unos pocos. Y de unos pocos que son o representan quienes tienen más en este país. Hoy día San Antonio da cuenta de una crisis de vivienda que vive San Antonio y que viven muchas otras ciudades a lo largo de Chile, donde tenemos una cantidad importante de campamentos. O sea, hoy día tenemos más de 10.000 personas viviendo en situación de campamento, principalmente en dos terrenos que son propietarios inmobiliarias, que no son de San Antonio, obviamente, y que representan precisamente a estas grandes familias, y que en su momento, cuando empezaron a ocupar los terrenos, ellos mismos, los mismos propietarios o representantes de los propietarios, accedieron a que las personas ocuparan sus terrenos. ¿Con qué fines e intereses uno podría entrar a pensar o dilucidar o inferir que era para que el día de mañana se sientan forzados a comprarle los terrenos a un precio de mercado superior al de mercado? Y hoy día tiene a casi 15.000 familias viviendo en situaciones bastante complejas, de mucha incertidumbre, considerando además hoy día que hay fallos judiciales que mandatan un desalojo, donde las políticas públicas hoy día no dan abasto finalmente. Y aquí es sumamente interesante porque hace un par de días el Ministerio de Vivienda nos presenta el catastro de estos campamentos, en particular un campamento que se encuentra en la zona de Bellavista, donde durante mucho tiempo se señaló que eran personas que habían venido de otros lugares, que eran todos delincuentes, que todos tenían segunda vivienda y se estaban aprovechando. Y claro, los números dan todo lo contrario. Se trata de personas, muchas de San Antonio o bien de la comuna vecina de Cartagena, todos ellos muy jóvenes,
más del 70% en una situación de alta vulnerabilidad social, o sea, de los sectores más pobres del país. Y además con la característica de que más del 90% no tiene segunda vivienda, o sea, o no ha accedido a subsidio, vale decir que acá no hay un abuso, se trata simplemente de las familias que hoy día no tienen cabida en las políticas de vivienda. Son todos los excluidos del sistema finalmente quienes no encuentran otra solución, lamentablemente, porque también hay que decirlo. Nadie quiere que una persona, que un vecino termine viviendo en un campamento. No es una condición de vida adecuada, no es algo que uno propicie, por el contrario, pero también hay que dar cuenta que es tan solo la expresión de la crisis de una política de vivienda que no da abasto, que uno se demora en una familia que está postulando para una vivienda a 10, 15 años, tienes que tener ciertas condiciones para poder acceder a la vivienda, donde principalmente la gente joven, y cuando me refiero a la gente joven es entre los 20 y los 40 años, quedan completamente excluidos del sistema y donde tampoco hay otras opciones, no hay arriendos que estén en condiciones de poder acceder. La verdad es que las familias ya no soportan vivir más de allegados o en una situación o condición de hacinamiento en las viviendas de los parientes. Entonces la verdad es que esto en algún momento revienta y pasa la situación que tenemos hoy día en San Antonio. Cuesta creer que una familia decida exponer a sus hijos al frío, a las lluvias de invierno por querer hacerlo nomás. Hay una necesidad que te lleva a estas condiciones. Así es, y por eso lo quiero vincular al tema anterior, porque fíjate que uno de los terrenos donde hoy día hay un campamento es precisamente el terreno que el año 2018 querían convertir de residencial en industrial. ¿Y quién se beneficiaba con esa decisión de interés público? El propietario del terreno. Entonces, ahí es donde uno piensa y proyecta, bueno, y las decisiones, las proyecciones, las políticas públicas, la planificación territorial, ¿a quién beneficia? ¿O se hace con qué intereses? Exacto. Y ahí podemos entrar a discutir respecto del tráfico de influencias, cómo ocurre efectivamente, como vemos hoy día con el caso Hermosilla, a nivel nacional, pero que también sucede a nivel local. Y que tenemos que poner atención en todas las escalas y en todos los niveles, porque las decisiones y definiciones de las autoridades y de los entes públicos tienen que ir en beneficio de la ciudadanía y la mayoría de las personas. Constanza, también cuesta creer que esto ocurra en el principal puerto económico del país. Sí, y aquí es donde tenemos de las grandes contradicciones, y que es propio también, lamentablemente, de Chile, que son las cosas que estamos a disposición de cambiar. De hecho, si asumimos un puesto como el ser alcaldesa, es precisamente porque estamos abogando por cambiar estas desigualdades. Y una de las grandes desigualdades que vivimos en San Antonio es que aportamos de manera sustancial al PIB nacional. Tenemos el puerto con mayor transferencia de carga, por donde se mueve el 60% del comercio exterior del país. Sin embargo, nada de esa transferencia, nada de esa riqueza queda en San Antonio. Espera, ¿estás diciendo que ningún peso de todo lo que pasa por San Antonio queda para los vecinos de San Antonio? Queda muy poquito lo que pagan las empresas por sus patentes. Mira. Sin embargo, no hay una transferencia a la ciudad que retribuya toda la riqueza que se transporta o que se transfiere en San Antonio. Y sí, nos quedan todas las externalidades negativas, que son los 4.000 camiones que pasan diariamente por la ciudad, la polución, el deterioro de las calles y de la calidad de vida, entre otras cosas. Pero acá es sumamente relevante. Nosotros como sanantoninos tenemos una identidad portuaria también. Y vimos como en los años 60 el puerto generaba una tremenda retribución a la ciudad. Hay colegios, hay villas que se levantaron en el entorno de la actividad portuaria. Hoy día que transferimos más carga y en mejores condiciones, porque en ese tiempo se transfería, cargaba y descargaba a pulso. Hoy día hay grúa y toda una tecnologización.
Sin embargo, hoy día lo que aporta el puerto es menos de lo que aportaba hace 50, 60 años atrás. Y eso es una situación que nosotros estamos convencidos y vamos a empujar y pelear porque se tiene que revertir. ¿Y cómo se revierte? Estableciendo una, llamémoslo royalty, impuesto, tributación, tasa, pero es imprescindible e indispensable que quede dinero, parte de la riqueza de la transferencia de carga en nuestra ciudad. Y nosotros hemos postulado que debiese haber un monto equivalente a $5 por tonelada. 21.000 toneladas son las que se transfirieron el año pasado. Y eso va a significar, uno, con criterios de solidaridad, porque de esos $5, 2 queremos que queden para la ciudad, 2 queremos que queden para la provincia y 1 para la región. Y solo ese monto significa para San Antonio, por ejemplo, duplicar su presupuesto municipal para efectos de llegar de mejor manera a cada uno de los vecinos y vecinas. Nosotros hoy día en San Antonio tenemos el presupuesto per cápita, vale decir, por habitante más bajo de toda la provincia. Tan solo 320.000 pesos por habitante. Con esta tributación, tasa, carga impositiva, podríamos llegar a tener más de 600.000 pesos por habitante, y eso marca un cambio sustancial para el desarrollo de la comuna, pensando en que obviamente la actividad portuaria, y con esta envergadura, tiene que apalancar el desarrollo de la ciudad y de sus habitantes en su calidad de vida. ¿Y en qué parte de la gestión político, jurídico, administrativa está esto del royalty portuario que planteas? Bueno, en su primer momento se estuvo trabajando en materia legislativa, pero la verdad estamos viendo que el Congreso es bien lento en avanzar en estas materias. Hay 2 proyectos de ley que llevan harto tiempo y están ahí descansando y durmiendo, por lo que hoy día estamos avanzando en materia administrativa, estamos trabajando por una parte con distintas carteras de gobierno, así como también con distintas gremios y organizaciones que se han puesto a disposición. Por ejemplo, hemos recibido mucho apoyo y estamos trabajando muy de la mano con los trabajadores de las distintas agencias de aduana, quienes tienen un tremendo conocimiento de cómo se genera la transferencia de carga y las distintas tributaciones que hay al efecto. Al menos hoy día en voluntades todos manifiestan tener la voluntad. Esperamos que cuando ya lleguemos al momento de tomar las decisiones, esas voluntades se transformen realmente en hechos concretos, porque nosotros creemos que es, y no tan solo creemos, estamos convencidos de vamos a pelear por aquello que es un acto de absoluta justicia. Y asimismo lo hemos instalado también desde la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto, tanto ciudades puerto públicos, mixtos y concesionados, donde creemos que es un acto de justicia con los habitantes de los territorios donde albergamos puertos. Y Arica, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, ¿hay cierto consenso de esta distribución del royalty o están en conversaciones al respecto? Sí, o sea, tenemos todos el convencimiento de que esto es algo que hay que llevar adelante y hay que llevarlo pronto. No tan solo las ciudades puerto públicas o mixtas, sino también los concesionados, y eso pasa mucho en el norte, donde hay ciudades que albergan puertos que son privados, de empresas, pero las externalidades se las sigue llevando de la misma manera la ciudad y finalmente los habitantes que residen en esa ciudad. Los puertos son sumamente necesarios, cada día está avanzando más y creciendo más el comercio exterior de importación y exportación, pero a la vez también ese desarrollo comercial debe apalancar el desarrollo de las ciudades. Un ejemplo súper puntual. La primera visita del ministro de Transporte a San Antonio, que es donde se alberga por lo demás la materia portuaria acá en Chile, fue para recibir las micros que venían a Santiago, para recibir las micros de Redbus. Nosotros en San Antonio hoy día tenemos un sistema de transporte rural con micros de más de 20 años, con recorridos que van de Algarrobo hasta Santo Domingo, que pasando 1 o 2 veces al día cumplen su recorrido. O sea, la calidad de movilidad y la condición de movilidad de los habitantes de San Antonio es francamente compleja y mala. Pero la primera vez que va el ministro de Transporte a nuestra ciudad va a
el puerto de San Antonio a recibir las micros eléctricas, modernas, de ultra tecnología, que llegaban a San Antonio pero se iban a Santiago. Esas paradojas nos tocan vivir y esas consideramos que no tan solo son injustas, sino que dan cuenta de las desigualdades que hay en nuestro país y que tenemos que superar. O también da cuenta de que algo pasa, alguien está ganando con la concesión de estas micros que llevan más de 30 años en el litoral. También, a nosotros lo que nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es avanzar. Y en ese sentido hoy día tenemos todas las condiciones para avanzar. De hecho, ya hemos levantado un proyecto junto con las carteras de transporte, la SECTRA en particular, de una zona de exclusión y un sistema de transporte público para la ciudad de San Antonio. Hoy día lo que nos queda es el financiamiento. Y ahí es donde decimos, bueno, si hay tanto dinero que transita por San Antonio, no nos vamos a quedar atrás porque falta financiamiento público para desarrollar el transporte público en San Antonio. Los proyectos de expansión portuaria importan una inversión en San Antonio de parte del Estado de más de 3,5 millones de dólares. Solo en la construcción del molo de Abrigo. El sistema público de transporte para San Antonio son tan solo 6.500 millones de pesos. ¿Cómo no vamos a poder generar esa inversión que va en directo beneficio finalmente de los habitantes de San Antonio? Una comuna que además crece y crece. Constanza, otro tema que marcó la agenda política y mediática fue este conflicto con el estadio y con los alcances políticos que tuvo. Ay, sí, yo creo que uno de mis dolores de cabeza y que tuvo mucho revuelo mediático por lo demás y que realmente es una aberración. De las injusticias que pasan en nuestra comuna. Estamos hablando de un estadio que debió haber sido entregado el año 2019, estamos al año 2024, todavía no está terminado, más de 12.000 millones de pesos invertidos en un estadio que no cumple con la norma técnica, no tiene la resistencia al fuego, no tiene las condiciones en su red eléctrica, además de los problemas constructivos y de diseño que impiden su funcionamiento. Y no lo impide porque nosotros no queramos abrirlo, sino que normativamente, tanto por la norma urbanística como por el tema de construcción, no se puede poner en funcionamiento de parte de las entidades técnicas. Y esto lo refirió tanto Contraloría como la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Entonces estamos hablando de 12.000 millones de pesos que salieron del bolsillo de todos los chilenos y chilenas. 12.000 millones de pesos que como resultado tuvieron un estadio mal diseñado, mal construido, mal ejecutado y que desde el año 2020 que está todas las graderías sin uso, porque luego de que evidenciaron estos problemas, porque al principio, sobre todo al final del gobierno de Piñera, venía saliendo, tenía que entregar el mandato el 11 de marzo del año 2022, en enero quería entregar el estadio para decir, cortamos cinta y esto está listo. Obviamente el estadio no estaba terminado, y ahí fue cuando ingresó Contraloría a requerimiento nuestro, así como de muchas otras entidades, algunos porque querían saber cuáles eran los problemas, otros que decían por qué el estadio no está abierto. Finalmente Contraloría hizo una investigación exhaustiva y a fines del año 2022 da cuenta de todos los problemas constructivos que tiene el estadio y que hoy día lo tienen con una inyección de recursos de parte del gobierno de más de 1.800 millones extra. Sin embargo, obras que todavía no se inician y que hasta la fecha nos tienen un estadio sin poder usar las graderías. Entonces, hoy día realmente la situación es alarmante. No sé qué calificativo ponerle, porque hoy día tenemos un estadio donde el municipio, nosotros desde el año 2021 o 2022 estamos manteniendo la cancha de pasto, la pista atlética,
Estamos manteniendo todo el sistema del estadio. Sin embargo, no lo podemos poner en uso a la comunidad, no podemos celebrar eventos masivos, no lo podemos arrendar. Y ahí lo tenemos, sin que se ejecuten también las obras de reparación. Constanza, pero alguien firmó en primera instancia que esto ocurriese. ¿Hay responsabilidades políticas detrás? O sea, acá hay responsabilidades de toda índole, hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades civiles, hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas. O sea, a nosotros y en particular a mí me parece que estas no fueron simplemente errores. Acá hubo negligencias, pero así extremas, que incluso pueden rayar en simplemente mirar para el lado para dejar pasar estos, comillas, errores. Porque en el fondo un error, uno puede entender que en una construcción puede haber algún error, puede haber un problema, pero este nivel de errores, problemas constructivos, la verdad es que ya superan tan solo lo que puede ocurrir en una construcción de estas características. Y por lo mismo nosotros hemos no tan solo hecho las acciones administrativas, sino que hoy día hay una querella que se está viendo precisamente en la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Económicos en Valparaíso, y ahí sindicando claramente a la Dirección de Arquitectura que desarrolló este proyecto, que fue la Dirección de Arquitectura del gobierno de Piñera, así como también en contra de todos quienes fueron responsables de la administración anterior municipal, quienes tenían también la obligación de fiscalizar y de realizar los estados de pago. Y en ese sentido, la querella tiene sindicados tanto al exalcalde como al director de la Secretaría de Planificación. O sea, hay nombres y apellidos en esos responsables. Absolutamente. O sea, acá hay una situación grave que involucra muchos recursos que son de todos y todas, pero que además también obedece a las responsabilidades que hay detrás de la ejecución de esos recursos para infraestructura, que es para la comuna. O sea, hoy día, si ustedes, y los invito a todos y todas a San Antonio, si ustedes van y ven el estadio, se ve maravilloso. Todos lo queremos ocupar, pero no podemos porque es un peligro público, porque está todo mal. Nosotros lo pusimos en uso, tanto la pista atlética como la cancha de pasto, que es una cancha de pasto profesional que tenemos que mantener, que es carísimo, pero hay que mantenerla, claramente. Lo empezamos a usar en junio del 2022. A los 6 meses ya teníamos cañerías reventadas porque no habían sido construidas con los materiales que se debieron haber proyectado. Eso con un uso bastante restringido. Cuando lo usemos con todo el aforo, esperemos todo resulte muy bien. Hoy día lo que estamos esperando sí es que sobre todo el Ministerio de Obras Públicas se ponga las pilas y empiece de una vez por todas con las acciones de reparación y reposición de todos los problemas constructivos que tiene el estadio. Nosotros por nuestra parte también nos hemos hecho cargo en el sentido de que como estamos apurados por tener el estadio en uso, nos hemos asumido algunas de las obras, y hoy día, por ejemplo, los codos de las galerías los licitamos nosotros y están en reparación para poderlos poner a disposición de la comunidad deportiva de San Antonio. Constanza, ¿cuáles son las agendas de futuro de la gestión que viene? Lo primero es pensar en el desarrollo de San Antonio y en el San Antonio de los próximos 30, 40, 50 años. Uno de los grandes problemas que ha tenido San Antonio es que nadie ha pensado y nadie ha proyectado el desarrollo de la ciudad. Y hoy día nosotros tenemos la proposición de, y estamos trabajando, es algo que iniciamos con nuestra gestión de cómo desarrollamos la ciudad pensando en los próximos 50 años, y para eso es indispensable, por una parte, apalancar recursos de el puerto, pero a la vez también pensar en obras y pensar en proyectos que impacten en la vida de las personas. Estos últimos 3 años nos hemos abocado en sacar adelante todos aquellos proyectos que estaban dormidos en alguna carpeta y que decían relación con las necesidades más sentidas de las comunidades y de los barrios de San Antonio, y así es como logramos sacar el alcantarillado de Leida, de una zona rural que
no tiene alcantarillado y que hoy día están iniciando sus obras. Un colector de agua lluvia en el centro de la ciudad que tiene una población entera sin poder pavimentar sus calles, y acá estamos hablando en el corazón de la ciudad. Estamos avanzando en el proyecto de puente colgante, el único puente colgante que queda en la quinta región y que une dos barrios con el centro de San Antonio. Hoy día estamos avanzando eso. Y en el mantenimiento de la ciudad no se hacía reparación de calles, por ejemplo, hace más de 10 años. Hicimos un ambicioso proyecto de reparación de calles donde invertimos más de 300 millones de pesos municipales y hoy día hemos llegado a más de 100 puntos, tanto de calles grandes como pequeñas, en la reparación de calles. Pero sí, algo que en lo particular a mí me interesa y nos interesa como sanantoninos y sanantoninas es la materia de salud mental. Y por lo mismo hicimos una gran inversión. Hoy día tenemos un centro comunitario de salud mental en el centro de Barrancas. Avanzamos también con otros centros de salud mental modulares, tanto en el sector de Alto Mirador, Villa Miramar, que es un sector muy residencial, y en el sector de Bellavista, que es un sector que hoy día está fuertemente poblado. Porque la salud mental es un tema particularmente sensible para la vida de los sanantoninos y sanantoninas. Y así hemos avanzado en proyectos que dicen relación con las condiciones y calidad de vida de los vecinos. Por ejemplo, en materia de vivienda, hoy día estamos avanzando en entregar alternativas de vivienda. Creemos que las políticas de arriendo a precio justo entregan alternativas precisamente a este grupo que queda completamente excluido de las políticas de vivienda. Personas jóvenes con proyección que requieren de un espacio, de un arriendo que esté en la medida de sus remuneraciones y de sus condiciones contractuales, para efectos de poder ahorrar y luego poder acceder a las políticas de vivienda para obtener la casa propia. Y así sucesivamente. Hoy día tenemos que centrar nuestra gestión y nuestro actuar en las necesidades de las personas y también en el aspecto interno. Nosotros como municipio establecimos una serie de medidas internas que creemos que son del todo justas, como es entregar derechos a los trabajadores y trabajadoras honorarios, que son la fuerza laboral más importante que tiene el municipio. Sin embargo, muchas veces completamente excluidos de tener derechos tales como vacaciones, como corresponde, aguinaldo. Primera vez que un trabajador honorario recibe un aguinaldo para el 18 de septiembre. La verdad es que parece que son derechos que están adquiridos para los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el mismo Estado muchas veces en sus distintas reparticiones se convierte en un muy mal empleador, y es algo que hemos querido revertir. Redujimos todos los grados más bajos, 17, 18, que muchas veces incluso quedaban ahí bajo el sueldo mínimo, los eliminamos de la planta municipal, porque consideramos que todo trabajador, trabajadora también, miembro de la comunidad, tiene que tener una remuneración digna en razón del trabajo que realiza. Bueno, Constanza, ahí tienes tu cámara para despedirte de quienes nos ven en Clave Ciudadana. Bueno, hemos tenido una entretenida, muchas gracias Jan, una muy entretenida entrevista. Creo que hemos recorrido muchos temas, tanto nacionales como locales. Seguimos con la convicción, las ganas y el trabajo de ir mejorando las condiciones de calidad de vida, ir instalando los temas, pero por sobre todo ir generando los proyectos y las inversiones que son necesarias para que todos y todas en San Antonio y en todo el país vivamos bien. Al fascismo se le combate discutiendo y construyendo en colectivo. La derecha avanza en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación literaria del día de hoy es 7 horas en manos de la DINA, del escritor Sergio Zamora, escritor chileno. Constanza, muchas gracias por esta conversación en Clave Ciudadana. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.